a estar hablando sobre violencia, lo habíamos anticipado recién, son temas delicados, son temas importantísimos que yo realmente necesito que se visibilicen muchísimo más y que ustedes también tengan las herramientas en caso de pasar por una situación así, porque aparte no conocemos todos los tipos de violencia, eso es algo más que queremos consultar acá, así que cómo actuar, ¿no? Si sufrís algún tipo de violencia en tu hogar, para eso la recibimos a Viviana de Sousa Vieira. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, muy bien. Gracias Igualmente. Muchas gracias a vos por sumarte. Igualmente para mí un placer conocerte y tenerte acá en el programa, poder charlar de este tema, que honestamente es lo que me imagino que me habrás escuchado decirlo recién. Me parece de los temas más importantes que necesitamos, que se charlen más, que haya más herramientas, que uno sepa cómo actuar justamente. Pero hace un ratito viste que le decía a la gente que quizás a veces conocemos como la violencia en general o se habla mucho de violencia de género, pero no sabemos que hay distintos tipos de violencia, ¿no? ¿Nos podrías hablar más o menos para que la gente sepa qué tipo de violencia se puede enfrentar? Bueno, mira, al principio teníamos una ley, 24417, que era muy escueta en cuanto a los temas de violencia, hablaba del procedimiento, sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hablaba de lo que es la violencia física y la psicológica, nada más, ¿no? Pero Bien. luego con la llegada de la ley 26485, luego de que nuestro país haya ratificado tratados internacionales como CEDAW y además Convención de Belén do Pará. Entonces, esos tipos de violencia sean no solamente tipos, sino también modalidades de violencia. Ya estamos hablando de otros tipos, por ejemplo, violencia económica, por ejemplo, el tema de violencia ambiental, violencia digital ahora con esta nueva ley Olimpia. Bueno, se van agregando, hay muchos tipos de violencia. En realidad, esto no quiere decir que vamos a quedar con esos tipos de violencia y modalidades, porque también tenés modalidades, por ejemplo, violencia reproductiva, violencia obstétrica, depende del lugar donde la mujer realiza sus actividades, por eso la ley 26485 habla donde la mujer realiza, tiene las relaciones interpersonales, porque la mujer no solamente está en su casa. Cuando nosotros estamos acostumbrados, viste, de hablar de violencia familiar. Y esto también hay que hacer una distinción, porque no es lo mismo violencia familiar que violencia de género, porque violencia familiar puede ser una violencia que sufren dos hermanos, ¿sí? Claro. O de un padre a un hijo, o de un, estamos hablando siempre desde ya de mayores de edad, pero cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de la violencia hacia la mujer. Y la ley 26485 es mucho más amplio con respecto a lo que es la violencia familiar. Claro, increíble aparte de la cantidad y los, como explicabas vos, los tipos de violencia que se pueden encontrar que quizás uno no tiene en cuenta tampoco en el día a día, o que quizás no se entera, digo, me imagino que hay personas, y lo he visto también, de decir que no se den cuenta que han sufrido algún tipo de violencia económica o de violencia reproductiva. Eso se ve quizás ahora un poquito más, pero antes no se tenía en cuenta. Sí, vos fíjate que también esto de la violencia sexual, porque dentro de un matrimonio, de unión convivencial, una relación sexual no consentida es violencia. Totalmente. Entonces, a ver, culturalmente la mujer aceptaba un montón de situaciones y no los veía como violentos, sino que era, a ver, siempre fue una estructura desigual de poder y estaban acostumbradas a eso. Hoy en día todos sabemos que si, por ejemplo, no nos pagan los alimentos, una mamá que quiere iniciar un juicio de alimentos, está sufriendo desde ya violencia económica. Eso es básico, porque si vos no estás sufriendo violencia económica, ¿por qué entonces tenés que ir a la justicia para que te paguen una cuota alimentaria de que tus hijos tienen derecho? Lo tendría que saber el progenitor eso. Entonces, totalmente. Bueno, cuota alimentaria, algo que hablamos muchísimo acá y es increíble lo mucho que se repite también. Claro, por eso te digo que cuando uno va, por ejemplo, a denunciar, en nuestro caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vos vas a denunciar ante la OBD, también hay que denunciar la violencia económica, la violencia desde ya, si es física, psicológica, pero la violencia económica es básico. Es decir, lo primero que tenés que llevar es el certificado de nacimiento o la partida de nacimiento de tus hijos para acreditar el vínculo. Y entonces también, ¿por qué es importante? Porque, a ver, dentro del proceso de violencia familiar, después se va a dictar una resolución que
dentro de lo que es el derecho llamamos medida precautoria. ¿Qué quiere decir esto? El juez lo dicta en función de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La verosimilitud del derecho está en tu declaración. Esa declaración que, por ejemplo, el OBD la va a escuchar un equipo de atención que está compuesto no solamente de un abogado, sino también de un psicólogo y un trabajador social. Trabajador o trabajadora social, psicólogo o psicólogo. Y también si hay, por ejemplo, lesiones, lo va a constatar un médico. Entonces, ellos van a emitir un dictamen en función de eso, no es solamente, por ejemplo, el conocimiento que uno tiene técnico al ser un abogado, sino todo eso está refrendado por la interdisciplina, a través de la psicóloga y la asistente social, la trabajadora social. Eso va a dar lugar entonces a un informe que se llama un informe preliminar de riesgo, donde se va a estratificar el riesgo de que esa persona está sufriendo. Y ese riesgo se estratifica en leve, mediano, alto o altísimo. Y en función de eso se dicta una medida, ¿sí? Esto de que muchas dicen no hay pruebas. Acá no, nadie le pide pruebas. Acá es una declaración y en función de eso se dicta una medida cautelar atento a la urgencia de la situación. Es decir, hay que tener en cuenta que el expediente de violencia familiar va a ser corto, porque va a terminar con un informe de interacción familiar que va a estar realizado por un órgano, acá es el cuerpo interdisciplinario de violencia familiar, o muchas veces el cuerpo forense, que va a ser y va a tener una idea general de todo el grupo familiar. Y en función de eso va a dictaminar qué terapias tiene que hacer esa familia para poder seguir, ¿sí? Para poder seguir siendo una familia e interactuando, pero interactuando de una manera más sana. Muchas veces las familias realmente no están juntas, los padres no están juntos, pero eso no quiere decir que sigan teniendo relación entre ellos, porque si tienen hijos sobre todo. Y entonces esas relaciones tiene que haber un cambio para que esas relaciones, hasta ese momento que no han podido realmente cumplir la función que tiene una familia, de criar dentro de un ambiente de afecto, de tranquilidad, bueno, quizás lo tenga que lograr con una terapia bajo mandato. Es decir, las terapias que cada uno de los miembros de la familia van a tener que realizar. Eso es, a grosso modo, lo que sería, digamos, un expediente de violencia. Claro. De todas formas, por ejemplo, volviendo como hacia el inicio de lo que debería ser una persona, digo, una mujer en este momento está escuchando el programa y se da cuenta por lo que charlamos que está quizás pasando por una situación o algún tipo de violencia dentro de su hogar. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer ahora, ya en este momento, cómo actuar? Mira, primero si realmente no sabe a dónde concurrir, porque eso depende del lugar. De la provincia. Claro, de la provincia. Yo siempre recomiendo tener un recursero. ¿Qué quiere decir un recursero? Ir al lugar, por ejemplo, no sé, a la intendencia, a la municipalidad donde tengas y preguntar dónde se realiza este tipo, viste, de denuncias. La mayoría de las veces, si es en nuestro país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos la Oficina de Violencia Doméstica. Pero en provincia de Buenos Aires vos podés ir a la Comisaría de la Mujer o a la Fiscalía. Entonces, pero una cosa que yo te diga, sí, anda a la comisaría de la mujer o en la fiscalía, y todos sabemos que eso depende según en qué lugar estás. No es lo mismo provincia de Buenos Aires, AMBA, que por ejemplo Junín, o en Córdoba va a ser distinto en otras provincias. Entonces uno primero tiene que asesorarse dónde vive, dónde puede hacer la denuncia por violencia. Eso dependerá, viste, de cada lugar, la información que puede dar. Acá, por ejemplo, yo estoy viendo la línea 137. Esto de la línea 137 es muy útil tener ese teléfono, porque no solamente vos podés consultar en la línea 137, sino que la línea 137 va a ir a tu casa en un momento de violencia, en un estado de que haya riesgo. En cambio, eso es importantísimo. Claro, la 144 es otra cosa. La 144 te va a orientar, pero no va a tomar la denuncia. Entonces, son dos temas diferentes. Uno tiene realmente que saber en el lugar que está, dónde puede realizar, se te tendría que acercar a la comisaría más cercana, si no está acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, bueno, preguntar, yo en cualquier caso, ¿puedo yo acá hacer la denuncia? No, le van a decir, anda a la fiscalía, anda a la otra comisaría de la mujer que está en tal lado. Bueno, es lo primero que uno tiene que asesorarse.
Sí, justo eso quería consultarte, era sobre primero, importantísimo saber lo que contabas de la línea 137, Sí. pero justamente con respecto a la línea 144, a mucha gente entonces le puede servir para orientarse sobre eso, Por ¿no? También para supuesto, decir, pero por estoy en supuesto, tal provincia, ¿a dónde puedo claro, acercarme para denunciar? Está buenísimo que la gente exactamente. lo sepa. También está buenísimo que sepan que está habilitada la línea durante las 24 horas. Pero sí Siempre. aclarar que en un momento que estén pasando, por ejemplo, de violencia física que puede suceder, no serviría comunicarse con la línea 144, no se van a acercar a tu No, domicilio. llamás al 911 ahí. Si vos, a ver, el tema es ese. Vos en el momento de violencia física no tenés ni posibilidades de pensar claramente. No, Vas totalmente. a tener, en todo caso, si vos ya tuviste antes episodios, vas a tener un botón, como si fuera un botón antipánico en tu propio celular, que lo podés hacer, que te derive directamente a la comisaría más cercana o el 911. Y eso Bien. dependerá en qué estado, viste, de la violencia estás, en qué estadio. Todos conocemos lo que es el círculo de la violencia, ¿entendés? Sí, Y en totalmente. si ya lo pasaste y estás en esa etapa de luna de miel, no va a pasar nada, pero después de la etapa de luna de miel comenzamos otra vez. Entonces, Totalmente. las mujeres tienen que tener, viste, el conocimiento de dónde recurrir. Y esto que decís vos que es importantísimo, tener en cuenta que violencia no es solamente mostrar un golpe, violencia es mucho más. La violencia psicológica mata más que la violencia física muchas veces, porque te puede llevar Totalmente. hasta el suicidio por una depresión, ¿sí? Bueno, incluso vos nombrabas recién la violencia digital y me imagino que entrarán todas las situaciones de acoso ahí Todo, también. No se puede exactamente. vivir recibiendo llamadas o mensajes No, permanentes en el celular. Esa no, es fíjate otra que forma de ahora en el violencia. VPN, claro, a ver, fíjate que también eso llevó a la muerte de una persona. Y Sí, acá es mucho más amplio que si estemos hablando de género, puede llevar a la muerte a cualquiera. Hoy en día vos entrás en una plataforma como Twitter y vos sabés lo que es eso. sí. Realmente, si uno no está bien en su eje, si no está bien en el sentido de estar seguro, de tener una autoestima alta, lamentablemente te puede matar. Y sobre Sí, lo todo vemos en casos de bullying, en casos de odio en redes sociales también. sí, de sexting, bueno, un montón de cosas. Realmente yo creo que en la medida que el mundo avanza, en cualquier sentido, los tipos y modalidades de violencia también avanzan, porque depende en qué ámbito estamos hablando de que esa violencia va a darse en ese ámbito. Y uno piensa exclusivamente, no, porque el tema es que vos tenés a su vez muchas veces, y esto se llama interseccionalidad, tenés violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia reproductiva, ¿sí? Todo Sí, junto. No te digo violencia obstétrica porque violencia obstétrica es, digamos, el agresor sería el centro de salud o el médico obstetra. claro, No, ahí no te la exacto. junto. Pero ¿por qué no violencia ambiental? Por ejemplo, tu propia casa te encierra en un lugar y no te deja salir. A ver, eso Claro. también. Entonces, es probable que haya en una sola persona que sufra muchas violencias y a veces es difícil ponerle un nombre. ¿Entendés? No importa Sí, los nombres que vos le pongas, porque en realidad nadie tiene que manejar la terminología jurídica, sino lo que es interesante que cuando vos haces una denuncia, el que te lo reciba y a través de preguntas semidirigidas vaya, viste, indagando todo este tipo de violencias a ver si realmente vos quedás dentro de alguna de ellas, para darle bien. también un corte con respecto a eso. Claro, totalmente. Queda clarísimo y sí quería cerrar, Viviana, así no te sacamos mucho tiempo más tampoco, pero vos que te especializás en todo lo que es derecho de familia, venimos hablando tanto de violencia, me imagino que habrás visto un montón de casos de quizás personas a las que les costó también salir de ese lugar, a las que les costó hacer una denuncia. Es algo que incluso de afuera se opina mucho, hay que estar en ese lugar, pero ¿qué podrías, como para cerrar la charla, vos decirle a la gente que esté pasando por esa situación, como para que quizás animarse o qué es lo que tienen que tener en cuenta? Mira, una de las preguntas que se hace siempre a una persona en situación de violencia es si tiene redes. Uh -huh. ¿Entendés? ¿Qué tiene redes? A ver, muchas mujeres vienen, ponerle de las provincias y están acá sola. Entonces son más vulnerables que otras. Primero, estar siempre acompañada de personas que te pueden ayudar en esto, pero además entender que una cosa son los abogados que te pueden, a ver, conseguir una medida precautoria, hasta ahí Sí, nomás, fantástico. Pero si vos no cambiás determinados patrones de conducta, no
elevás tu autoestima, y todo eso es interdisciplina. Yo no me gusta interdisciplina, me gusta transdisciplina, porque ¿cuál es la diferencia? Interdisciplina, tenés muchas disciplinas, cada una haciendo lo suyo, en cambio transdisciplina, todos vamos al mismo objetivo. Entonces, bien, si vos no haces un tratamiento psicológico, haces agua. Es decir, entras en ese círculo de la violencia. Cuando pasa, digamos, en el estallido, que es en la parte peor de la violencia, se acerca después esta persona, este violento, y entras otra vez en el círculo. Entonces vos tenés que hacer un cambio total, no desde el punto solamente jurídico, como estamos hablando, sino también un cambio interno. Un cambio interno, comenzar un tratamiento, ¿sí? Sobre todo en lugares donde se especializan, donde hay psicólogos y psiquiatras, ¿por qué no? Porque sí, eso dependerá el grado de violencia que sufriste, especializados en la temática. Es lo mismo que vos me dijeras, sí, yo tengo hoy un caso de violencia y quiero conseguir un abogado, y lo que conseguí es un abogado laboralista. Bueno, lamentablemente el abogado laboralista no te va a dar las herramientas para que vos salgas de esa situación. Lo mismo es el psicólogo. Es decir, sí, puede ser psicólogo, pero no está especializado en el tema de violencia. Bueno, ahí también es un tema. Entonces, entender que esta es una problemática específica y por lo tanto hay que combatirla con medios específicos. No cualquiera sirve. Bien, sí, estar bien acompañado, tener esas redes de contención que nombrabas también recién, bien asesorado sobre todo, por esto que decías, no cualquier abogado o abogada te va a poder ayudar en este caso, y sobre todo me gustaba mucho esta cuestión de, bueno, inter o transdisciplinario, para que pueda abarcar todos los aspectos que te ayuden a realmente salir de ese lugar. Más que vos trabajes en conjunto. Trabajar en conjunto. Me encantó, me parece una muy buena manera de cerrarlo y quedó más que claro, Viviana. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que seguir, pero me encantaría charlar muchísimo más en otro momento. Para mí fue un gusto hablar con vos y te esperamos la próxima. Bueno, cómo no. Adiós, chao. Hasta luego. Gente, ahí charlábamos con la doctora Viviana de Sousa Vieira sobre no solamente violencia de género, sino distintos tipos de violencia. Y me encantó la aclaración sobre todo violencia dentro del hogar y violencia fuera, porque hablamos de violencia, la violencia general, hay determinados tipos y no siempre suceden dentro del hogar, dentro de la familia, sino afuera también. Pero dentro de lo que es el hogar, la cantidad de tipos de violencia que hay, las formas de actuar, por supuesto, cuál es el primer paso y qué es lo que deberías hacer. Recuerden también las aclaraciones y para qué va a funcionar quizás en este caso la línea 144, como también la línea 137. Es importantísimo que lo sepan y lo tengan a mano, y lo que recordamos siempre, porque acá lo vas a ver siempre pasando durante el programa, la línea 144 está habilitada las 24 horas del día y durante los 365 días del año. Obviamente habrá casos en los que lamentablemente hay que llamar al 911, en otros casos, y te va a servir muchísimo para asesorarte de mil maneras con respecto al tipo de violencia que uno esté sufriendo, la línea 144, lo vuelvo a decir también con respecto a la línea 137, pero sobre todo termino con lo que finalizaba también recién Viviana, que fue, lo vuelvo a decir también, un placer recibirla. Tener buen asesoramiento, muy buen asesoramiento, redes de contención, lo que más se pueda, gente que te pueda dar una mano, por supuesto, no estar solo, y que se aborde desde diferentes disciplinas, tal cual lo que nos explicaba Viviana. No solamente esto se soluciona con un abogado o abogada, no solamente desde la parte legal, sino que todo lo que significa violencia dentro o fuera del hogar abarca un montón de otras disciplinas y abarca un montón de otros trabajos que hay que hacer para salir de ese lugar también. No solamente hablo de la víctima, sino también para que también evitar que sucedan estos casos. Me encantó la charla, la escuchábamos a Viviana de Sousa Vieira, que como dije recién, me encantaría volver a recibirla, así que le mandamos un beso y le agradecemos muchísimo. Nosotros pasamos a la última parte del programa del día de hoy, vamos con más información y cerramos el día, así que preparen sus últimas consultas.